Seminarios Web. Mi nombre es Mariana Arguello. Soy gerente de producto de la marca de Sentinel One en Maps. Para quienes no nos conocen, somos mayorista de partes y servicios, con más de 35 años de experiencia en el mercado, pero en los últimos 23 años ofrecemos una amplia variedad de marcas y soluciones en ciberseguridad y nube híbrida. Si requieren más información de nosotros, por favor visítenos en www.maps.com.mx. Y pues también recordarles que tenemos nuestra plataforma de entrenamiento llamada Maps University, nuestra plataforma de entrenamiento de tecnologías, donde ustedes podrán ver contenido como este seminario, webinars, algunos cursos y charlas con los fabricantes más importantes, bueno, más bien de todo nuestro portafolio. Hoy agradezco muchísimo el acompañamiento de Juan Carlos Vázquez, representante, director de ventas en Sentinel One. Hoy vamos a platicar mucho sobre la importancia de proteger el directorio activo de ataques de ransomware, cómo prevenir que los atacantes aprovechen nuestras debilidades en el directorio activo. Veremos algunos casos de estudio para poder tener un mejor contexto de la tecnología de Sentinel One. Y pues bueno, la agenda básicamente es una pequeña introducción de Sentinel One. Vamos a ver la seguridad integrada en el directorio activo, cómo hace sinergia SM y TDR, los casos de estudio, el portafolio de Sentinel One, y al final vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho si nos comparten esas dudas respecto a la presentación, para que podamos nosotros darles esas respuestas. Algunas preguntas que no estén relacionadas a este webinar las estaremos respondiendo por correo electrónico o uno a uno nos estaremos comunicando con ustedes. Pues quisiera platicarles, como ya les decía, esta breve introducción para dar un poquito de contexto a Sentinel One y por supuesto ceder la palabra posterior a esto a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu compañía. Como pueden ver, hay cinco puntos en este slide importantes respecto al portafolio de Sentinel One. Uno que es la protección de endpoint, que es lo que la gran mayoría de ustedes conocen de Sentinel One, porque justo pues el endpoint con el EDR es el producto estrella con el que nace Sentinel One, siendo nuevamente este año líder en el cuadrante de Gartner, liderando también la última evaluación de Mitre. Por otro lado, también tenemos la protección de cargas de trabajo en la nube para la estabilidad que necesitan hoy en día los DevOps, los Kubernetes. Si tuviésemos algún servidor Windows, Linux en plataformas de AWS, Azure o Google, pues ahí encontramos un producto específico. Y justo lo que nos ocupa hoy, que es la protección de identidad, que es el tercer rubro que se ve en la parte de arriba. Justo como saben, Activo ha sido durante mucho tiempo, fue el líder en seguridad de identidades y prevención de ataques de movimientos laterales. Y por esta razón, Sentinel One el año pasado pues, adquiere e integra la solución a su portafolio principal. Y bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? Todo el tema de identidad. Tenemos también Singularity Platform, que es justo la plataforma que puede consolidar los diferentes vendors y tecnologías que tiene Sentinel One. Y por último, los servicios con respuesta a incidentes y el Managed Detection and Response, que como saben es este SOC que en este caso Sentinel One ofrece para sus partners y para sus clientes. Y bueno, quería mostrarles este slide para darles el contexto de lo que vamos a ver hoy. Sé que muchos ubican a Sentinel One como la protección de EDR y del punto final. Sin embargo, en estos webinars vamos a profundizar en cada uno de los productos del portafolio, porque como sabemos, pues el conocimiento son ventas exitosas. Entonces, la idea de estos webinars en Maps University es conocer todo el contexto de nuestros fabricantes, en este caso Sentinel One. Y pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Te cedo la palabra, Juan Carlos Vázquez, director de ventas en Sentinel One. Te agradezco mucho el apoyo y
y la compañía. Adelante. Gracias, Mariana. Gracias por la introducción. Si me permiten compartir mi pantalla ahora. Creo que necesitas quitar. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Mi pantalla. Como bien lo comentó Mariana, la intención de hoy es hablar un poco, o un mucho, sobre los ofrecimientos tecnológicos que tenemos dentro de SentinelOne, a raíz precisamente de lo que mencionaba ella, de la adquisición de la tecnología de Attivo Networks. Hoy estamos, digamos, dentro de esa vertical de producto o esa capa de producto llamada Identity. Entendemos que la parte de Identity es una práctica mucho más amplia, mucho más completa, lo voy a explicar ahorita. Sin embargo, hoy en día en lo que hacemos dentro de SentinelOne, abordamos el problema de los ataques a la identidad de una manera particular y que además esto lo estamos trayendo para extender las capacidades que tenemos en tecnologías de punto final, EDR y una estrategia completa de XDR. Entonces, el título de la charla es el rol del compromiso de las identidades en las brechas recientes. Voy a hacer una introducción de algunos escenarios particulares, porque la importancia de dos grandes conceptos, que es la parte de Attack Surface Management, reducción de la superficie de ataque, y la parte de ITDR, detección y respuesta de amenazas a la identidad, que además interesante, ambos conceptos no son nuevos. Oficialmente, el año pasado, Gartner, en su documento de tendencias del 2022, lista ambos rubros como tendencias de ciberseguridad para los tomadores de decisión. Sin embargo, el concepto particular de Attack Surface Management, pues no solamente se enfoca en la parte de lo que vamos a ver hoy, directorio activo, es un concepto también mucho más amplio, pero la idea del día de hoy es que lo puedan asociar a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la superficie del directorio activo. Cuando hablamos de las brechas o de los ataques recientes, ataques de alto perfil, perdón, o ataques de ransomware, ustedes se darán cuenta y bueno, tienen certeza de que típicamente los atacantes explotan directorio. Y además el tema de credenciales. Entonces, precisamente la necesidad de abordar este tipo de amenazas hoy en día que van directamente sobre explotación de credenciales y de directorio es lo que nos hace empujar dos grandes conceptos y que además desde la visión de SentinelOne los abordamos de una manera integral en una única plataforma. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar por las bases. Lo mencionaba Mariana. Bueno, históricamente SentinelOne es catalogado como líder en la parte de punto final, Next Generation Antivirus, CDR, hoy hablamos de conceptos más amplios, XDR, pero además cuando hablamos de identidades hay ciertos rubros o elementos tecnológicos que forman, o lo que está del lado derecho, que tiene que ver con la protección del acceso. Hablamos del concepto del menor privilegio, hablamos de tecnologías particulares como control de privilegios, single sign-on, conceptos que además ya son muy viejos en el mercado. Sin embargo, observamos, basado en la experiencia de lo que vemos de ataques, que hay un gran hueco de seguridad, un gran gap a nivel tecnológico, precisamente para hacer frente a los ataques que observamos hoy en día. Y es precisamente que es donde entra el concepto de Identity Security desde la perspectiva del concepto de ASM más ITDR. Lo voy a explicar a continuación. Sin embargo, la intención es poder cerrar ese gap para hacerle frente de una mejor manera a las amenazas que hoy en día están evadiendo los controles que están en la parte 1 y en la parte 3, precisamente para reducir el impacto que estas amenazas tienen sobre los repositorios donde viven las identidades y propiamente las identidades de manera per se. Entonces, este es un concepto general. Es muy importante porque además en el Summit reciente de Gartner, en el IAM Summit, esto se profundizó en múltiples sesiones. El concepto de ITDR está precisamente enfocado para entender cuando las amenazas ya evadieron controles tradicionales. Aquí, si se dan cuenta, aparecen controles que nosotros hemos manejado por años. Tecnologías de MFA, que hoy se impulsa muchísimo como la panacea, es un control indispensable absolutamente, pero que además hoy en día es ampliamente evadido. Tecnologías de Access Management, tecnologías de IGA, donde hay ciertos fabricantes particulares, tecnologías de PAM, tecnologías de SIEM, que están más orientadas al tema de identificar el contexto de las identidades en entornos de nube. Todo esto al final sigue siendo evadido y aquí es precisamente donde empezamos a abordar, al menos con detección, pero idealmente lo que vamos a hablar hoy en día es la prevención y la habilidad para responder.
Eso es lo que involucra básicamente el concepto de ITDR, y la parte de ASM, Attack Surface Management, está embebida detrás de este concepto. Lo voy a profundizar. Y del lado derecho, pues si ustedes se dan cuenta, pues es un concepto además viejísimo, defensa en profundidad. Ya pasamos por largos años, donde hoy en día ya estamos en una parte de EDR, ya hablamos desde hace un buen rato NDR, hoy en día estamos hablando del hecho de proteger las identidades, y además, pues todo esto tiene que ver al final con acceso a aplicaciones. Entonces, ustedes encontrarán ofrecimientos en el mercado, como es el caso de SentinelOne, donde tenemos tecnología particular dedicada, plataforma enfocada 100% a este problema, y encontrarán otros fabricantes que hacen otra cuestión dentro de la disciplina de identidades o de seguridad de la identidad, que empiezan a añadir ciertas capacidades de ITDR. Entonces, esto es importante para empezar a entender qué es ITDR, cómo lo hacemos frente y qué sabores vamos a encontrar en el mercado. Este slide les va a dar un poquito más de referencia. Cuando hablamos del problema de proteger identidades, hemos hablado históricamente por todos los elementos que están de la parte central hacia la izquierda. La parte de aprovisionamiento, el ciclo de vida de las amenazas, control de acceso basado en roles, el concepto del menor privilegio, el tema de IAM, que además es una disciplina o una subdisciplina dentro del rubro de Identity Security, Authentication, autorización, tema de Single Sign-On, MFA, el control de las identidades propiamente con tecnologías PAM, que además pues es parte integral todo esto de un enfoque de cero trust, de cero confianza, pero hoy en día extendemos todas estas habilidades con dos grandes rubros: reducción y gestión de la superficie de ataque sobre el concepto de las identidades, y la parte de detección y respuesta de amenazas a la identidad. Entonces, hay dos grandes aspectos que vamos a explicar hoy en día: cómo se relacionan, qué tiene que ver cada concepto, cuál es el alcance de cada uno y cómo lo abordamos dentro del portafolio de SentinelOne. Por un lado, la parte de Attack Surface Management. Bueno, nos interesa saber cuál es el nivel de salud de la superficie. Cuando hablamos del directorio activo, y que sabemos que es un elemento integral a nivel operativo, a nivel infraestructura de las organizaciones, bueno, es importante primero que nada conocer la salud, el nivel de riesgo, el nivel de exposición de este ante ciertas amenazas que se detonan hoy en día, y al mismo tiempo hablamos de elementos tecnológicos para hacerle frente a las amenazas que ya están en curso, que intentan explotar el directorio y que intentan explotar las credenciales. Entonces son dos conceptos aparentemente diferentes, pero que tienen un punto de integración, y desde el contexto de SentinelOne estamos hablando de la misma plataforma. Entonces, aquí este es el panorama completo de cómo hoy en día hemos venido haciendo frente a las amenazas de la identidad. Hoy en día este concepto, nuevamente lo comento, ITDR, como Activo Network somos pioneros en este concepto. Venimos hablando de protección del directorio activo desde hace 3 años, y además con el objetivo de evitar el movimiento lateral, y lo voy a explicar cuando lleguemos a esa capacidad. ¿Cuáles son las metas o los objetivos precisamente cuando hablamos de estos rubros? Bueno, estos rubros además son comunes de una manera mucho más amplia en cualquier contexto de amenazas. Obviamente reducir las oportunidades de éxito para que un atacante pueda materializar sus amenazas, poder detectar lo más temprano a un atacante cuando ya está explotando en curso las identidades. Este concepto me parece muy importante. Por ahí se ha mencionado que las identidades, pues hoy en día es el perímetro. Ya el perímetro se ha reducido tanto que el concepto de identidad hoy en día es el perímetro como tal. Y en ese sentido, sabemos que basta con que un usuario se comprometa, y típicamente ese usuario es parte de una superficie de directorio activo. Y además ese usuario tal vez ya se validó, ya se autenticó, ya utilizó un proceso de MFA. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el atacante tiene un punto de presencia, un punto de apoyo dentro de la organización y empieza a detonar tráfico a través del directorio activo, y que aparentemente sería normal, sería legítimo? ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? Eso es algo que vamos a abordar más adelante. Otro concepto fundamental en la estrategia de cómo abordar las amenazas de la identidad, bueno, tiene que ver con el hecho de hacerle frente al atacante. En lugar de asumir el riesgo y de saber que un atacante, ya estando dentro, puede obtener la información de la superficie del directorio de manera libremente, ¿por qué mejor no lo enfrentamos a través de una manera estratégica, que es el concepto de deception? Lo vamos a explicar también en ese momento, más adelante.
Y finalmente, el concepto de identity, pues es una parte integral de cualquier estrategia de seguridad. Por años hemos hablado de múltiples componentes tecnológicos. El concepto de identidad siempre ha sido parte de esa estrategia, soluciones PAM, soluciones de aprovisionamiento, soluciones IAM, pero hoy estamos hablando estrictamente de las amenazas que ya evadieron todos esos controles y que de alguna manera van a intentar explotar directorio activo y van a intentar explotar credenciales, porque lo necesitan los atacantes para poder tener éxito. Entonces, esto es un mensaje a alto nivel, me parece muy relevante para empezar a alinear lo que sigue. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día o cuál es la visión de SentinelOne? Bueno, lo anticipaba. El concepto número 1 es reducción de la superficie de ataque. Y esto tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver con aspectos tan triviales, aparentemente, como conocer cuál es el nivel de exposición de las credenciales almacenadas en los puntos finales. Ustedes lo saben, todos lo hacemos, todos los usuarios almacenan credenciales dentro de sus equipos por un tema de facilidad cuando se conectan a un sitio web, ya sea que se haga para un tema personal o un tema de la compañía. Es muy común que el usuario almacene credenciales para no tener que estar tecleando usuario y contraseña la siguiente vez que inicie sesión. Bueno, eso hoy en día es un gran hueco de seguridad. Los atacantes en los procesos de compromiso, de intrusión, intentarán explotar y obtener acceso a esas bóvedas donde se almacenan las credenciales. Y aquí interesante, típicamente estamos muy preocupados por las credenciales del sistema operativo, pero si ustedes se dan cuenta, hoy en día las campañas maliciosas van y explotan credenciales en las bóvedas de los navegadores, en clientes de VPN, en aplicativos de gestión remota. Es decir, el atacante va y busca credenciales, las extrae y después las pone en el mercado negro. Eso también es importante entenderlo. Otro tema importante que lo hemos hablado por mucho tiempo, reducir las cuentas locales. Bueno, aquí tiene que ver con el hecho de que un atacante le basta con tener presencia en un equipo y poder obtener ese tipo de información. Ni qué decirlo, el nivel de exposición que pueda tener el directorio activo. ¿Por qué el ransomware hoy en día tiene tanto éxito? Porque muchas de las veces se aprovechan de manera muy simple huecos de seguridad que existen en esta superficie. Cuentas que son vulnerables a DCSync, la famosa cuenta débil de KRBTGT, cuentas que tienen sobreaprovisionamiento que no son necesarias en la vida real, servidores de domain controller que son vulnerables a Zero Logon o Pre-Nightmare, que son vulnerabilidades específicas que permiten explotar el directorio. Bueno, todo eso lo explota el atacante. Entonces, aquí lo primero es entender el nivel de exposición, el nivel de riesgo o de apertura que da ese directorio activo hacia los atacantes. Los atacantes esto lo explotan de manera muy simple. El segundo paso, ya no solamente reducir superficie de ataque es importante, porque no perdamos de vista que el atacante ejecuta múltiples técnicas para explotar directorio y para explotar credenciales. No todo va hacia el directorio, hay muchas cuestiones que también son locales en el equipo. El proceso de numeración, el proceso de conocer cuentas de servicio, cuentas privilegiadas, controladores de dominio, cuentas locales, el proceso de extracción de credenciales. Entonces, tenemos que implementar mecanismos para identificar esto de manera temprana y poder evitar dos grandes conceptos, la escalación de privilegios y el movimiento lateral. Y hoy en día, además, podemos integrar este tipo de cuestiones, el concepto de ITDR, como extensiones a otros controles que hemos manejado por mucho tiempo, Single Sign-On, MFA, tecnologías de PAM. Y además, el concepto de ITDR viene a complementar estrategias de EDR, de punto final tradicional, y estrategias de XDR, absolutamente. Entonces, aquí el mensaje es, necesitamos mecanismos al menos de detección, idealmente de prevención, para cuando el atacante ya ejecuta o intenta materializar técnicas de explotación, técnicas de ataque. Ese es un concepto fundamental para hacer frente a las amenazas. No basta solamente con diagnosticar. Esto tiene que ver también ya con mecanismos detectivos y preventivos. Y bueno, hablando de ese tipo de mecanismos, ¿qué rol juega el concepto de deception? El concepto de deception también tiene mucho tiempo en el mercado. Como Ativo Networks hemos hablado de eso desde el 2015, 2016. El concepto de deception es una disciplina también que nos permite enfrentar al atacante. Voy a poner aquí un caso de uso rápido, lo voy a profundizar más adelante. Si sabemos que en una campaña de ransomware, un atacante intentará conocer cuentas privilegiadas, controladores de dominio, cuentas de servicio,
cuentas locales, porque en lugar de que el atacante obtenga la información libremente, como típicamente sucede, ¿por qué no evitar ese proceso a través de dos grandes rubros? El concepto de deception y el concepto de denial. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que el atacante obtenga la información real que necesita del directorio, le presentamos una superficie falsa, una superficie alterna, y eso nos permite desviar el proceso del atacante, desviarlo de los activos de valor, de los activos críticos productivos, y enviarlo a una superficie donde además podamos aprender de lo que el atacante intenta hacer. Aquí abajo aparece una nota interesante. El último documento de Gartner, el famoso Hype Cycle, que además se libera cada año, oficialmente ha dado de baja el concepto de deception como uno de esos mecanismos tecnológicos, y la razón de ello es porque las capacidades de deception están siendo integradas dentro de otros mecanismos como es la parte de EDR y XDR. Si esto les parece familiar, es precisamente la razón por la que SentinelOne adquiere Attivo Networks. Todos estos mecanismos o estrategias de defensa de ataques a la identidad, lo que está haciendo SentinelOne en este momento es integrarlo a su tecnología de punto final que ustedes conocen y a su estrategia completa de XDR. Necesitamos abordar los ataques a la identidad, así como lo hacemos para el tema de malware tradicional, para el tema de aprendizaje con el punto final de SentinelOne. Necesitamos incorporar todos estos mecanismos defensivos dentro de esa capa tecnológica que corre en el punto final. Esa es la razón fundamental de la adquisición de Attivo Networks de parte de SentinelOne. El concepto de deception es una táctica. ¿Por qué? Porque nos permite desviar el proceso cognitivo del atacante de lo que realmente busca. El atacante busca o intenta buscar información real. El atacante confía en las herramientas que utiliza para poder obtener esa información. ¿Qué es lo que hace el deception? Bueno, en lugar de permitirle que acceda libremente a los recursos productivos de la organización, lo que hacemos básicamente es desviarlo a una superficie alterna, típicamente el concepto de decoys, el concepto de honey tokens, de cuentas decoy. Todo eso nos permite engañarlo. Entonces, el atacante lo que buscamos es consuma información falsa que no le permita tener acceso a lo productivo, pero ojo, lo mencioné anteriormente, este tipo de señales es lo que en la vida real al defensor le permiten entender que hay una amenaza en curso, que estamos frustrando el proceso real del atacante y que debemos responder rápidamente para aislar la amenaza de la organización. Si ustedes se dan cuenta, el atacante logra evadir las defensas tradicionales, tiene ya un punto de apoyo dentro de la organización, pero ¿ahora qué? Ahora necesitamos mecanismos para evitar que el atacante consuma la información real del Active Directory, de las credenciales, del entorno productivo, desviarlo a una superficie falsa y poder frustrar ese proceso o ese playbook que típicamente siguen los atacantes. Este es el valor fundamental del deception hoy dentro de la estrategia de SentinelOne cuando hablamos del punto final. Aquí, por supuesto, tenemos también una plataforma de deception completa que tiene que ver con el concepto tradicional de decoys, el concepto de honeypot, si ustedes le quieren decir de esa manera, pero en esta sesión particular es el valor o la capa que tenemos de deception involucrada dentro del punto final, sin necesidad incluso de hacer uso de ese concepto de decoys tradicional a nivel de red. Eso es algo importante y lo voy a profundizar cuando veamos las capas tecnológicas. Ahora bien, déjenme poner algunos casos de estudio. Algunos de estos pues van a ser familiares para ustedes. Este es un caso muy conocido. Evitamos hacer nombre de la compañía que fue afectada, pero es una compañía líder en temas de seguridad o dispositivos de red. Básicamente, ¿qué es lo que pretendemos buscar aquí? Tenemos el mapeo completo de todas las TTPs a nivel de Mitre que hace un atacante, pero si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es desmenuzar todo el proceso que el atacante ejecuta y cuáles son los mecanismos tecnológicos, sin hablar de tecnología todavía, más bien conceptos o rubros o enfoques a nivel de la tecnología que podemos implementar para empezar a frustrar o detectar tempranamente o cómo pudimos frustrar esta actividad desde el inicio. Sabemos que esta amenaza tuvo éxito en su momento, pero la pregunta es, ¿por qué nadie vio nada? Entonces, tenemos diversas oportunidades de detección en este tipo de actividades. El atacante obtuvo con acceso o con éxito acceso a las credenciales,
pudo llegar a los controladores de dominio, hacer reconocimiento de red, reconocimiento de los recursos del directorio, escalación de privilegios y robo de información. Todo eso lo podemos frustrar con capacidades de mecanismos que vamos a implementar a través de la parte de ITDR, a través de la parte de Deception. Este es un escenario, caso número 1. Caso número 2, este es todavía un escenario mucho más público. Esto fue, yo les diría honestamente, que este incidente es lo que vino a detonar, por ejemplo, del analista Gartner, el empezar a acelerar el concepto de los reportes de ITDR, porque ya traíamos un problema, que es el tema de ransomware, ahorita lo voy a mencionar, pero esta brecha de alto perfil en particular, y que además tiene que ver con ataque a la cadena de suministro, explotó en la mayoría de sus casos de uso mecanismos de identidad. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Explotación de credenciales, movimiento lateral, reconocimiento de la red, reconocimiento de directorio activo, uso de una técnica de explotación del directorio llamada DCSync. No solamente eso, el atacante en esta brecha particular escaló de la red on-prem a través del Active Directory on-prem, pudo escalar además la secuencia intrusiva hacia esquemas de la nube. Entonces, aquí es importante, un atacante que llega a la red on-prem típicamente va a poder llegar a los entornos de nube. Este es otro caso altamente popular y que si ustedes revisan la información pública, pues la pregunta es ¿por qué nadie vio nada? El atacante enumeró controladores de dominio. Incluso interesante, los mismos reportes de Microsoft dicen que el atacante utilizó una herramienta llamada ADefine que le permite enumerar el entorno. Nadie vio absolutamente nada. Pero tenemos nuevamente oportunidades de detección para frustrar este tipo de actividades. Este es otro de los grandes ejemplos que nos permiten posicionar el enfoque o el mensaje de ITDR. Caso número 3. Bueno, yo diría que antes de la pandemia empezamos a ver toda esta serie de comportamiento, no solamente en México, por supuesto, es un problema global, pero aquí solamente plasmé algunas de las amenazas que explotan hoy en día ampliamente directorio activo y que explotan credenciales, que básicamente es lo que buscan los atacantes. El primer reporte es muy interesante porque es muy reciente, es de noviembre del 2022. Es un reporte además de SentinelOne, donde, por ejemplo, el operador Black Basta lo que hace es explotar, por ejemplo, vulnerabilidades conocidas como Pre-Nightmare, como Zero Logon, como NoPack, hace utilización de herramientas ofuscadas como ADefine, pero no es lo único. Si ustedes observan, en México hemos visto Conti, hemos visto Logbit, hemos visto Black Cat, hemos visto una serie de campañas de ransomware que explotan el directorio activo y nadie vio absolutamente nada. Esa es la razón por la cual mecanismos como EDR, XDR, soluciones de Next Generation Antivirus siguen siendo evadidas. Muchas de estas actividades no tienen que ver con malware, tienen que ver con el uso de herramientas tradicionales que utilizan tanto los defensores como los atacantes y hacen explotación de vulnerabilidades que existen sí o sí siempre en el directorio activo y que es muy imposible de corregir, y lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, la seguridad del directorio activo es un reto para los defensores porque se va a poder corregir lo más que se pueda, pero siempre va a haber remanentes que por un tema operativo no van a poder ser corregidos y esas pequeñas rendijas o puertas son las que los atacantes continúan explotando. El DCSync, el pass de hash, el pass de ticket, todos esos conceptos de técnicas de ataque es lo que utilizan hoy en día todos los operadores que estamos viendo de ransomware. Además, el tema de ransomware es interesante. Por ahí la entidad responsable del HHS de los Estados Unidos, que es la entidad de salud oficial dentro de gobierno, por ahí liberó una estadística de que habla de que 7 de cada 10 grupos de ransomware que están impactando al sector salud explotan el directorio activo. Entonces, eso, digo, tampoco es noticia, lo podemos ver en las campañas simplemente en México. Los atacantes, por ejemplo, el caso de Logbit o esta campaña de Yanluan, por ejemplo, lo que hacen es escalar privilegios y montarse directamente en los controladores de dominio. ¿Para qué me desgasto como atacante moviéndome lateralmente con el enfoque que antes veíamos tipo WannaCry, si ahora podemos hacerlo directamente desde los controladores de dominio y a través de un script o de una GPO implementar el ransomware de manera completa en toda la organización? Así operan hoy en día típicamente los atacantes.
Antes de la parte de hablar de componentes tecnológicos y ofrecimientos comerciales dentro del portafolio de SentinelOne, no sé si por ahí, Sergio, Mariana, hay alguna pregunta que podamos hacer ahorita una pequeña mini pausa y algo que queramos responder, si así lo desean. No, Juan, de momento todavía no hay dudas, posiblemente hacia el final a lo mejor se animan a preguntarnos. Perfecto, ok. Vamos a hablar, perfecto. Vamos a hablar de qué es lo que ofrece hoy SentinelOne dentro de su portafolio, alineado precisamente a esta estrategia de reducción de superficie de ataque y de la parte de ITDR propiamente. Voy a decir, esto es interesante para ustedes. Antes de hablar de estos ofrecimientos, siempre es importante entender qué es lo que está buscando la organización. De manera particular, y basado en la experiencia, escuchamos mucho el concepto de nos interesa proteger el directorio activo. Bueno, ¿qué significa proteger? O sea, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuál es el contexto que tiene cada cliente? Es completamente diferente. El concepto de proteger implica varias vertientes e implica en la manera en cómo lo queramos hacer. Voy a empezar por lo que típicamente se entiende como proteger o asegurar el directorio activo. El primer componente tecnológico y que además es el primer ofrecimiento comercial es lo que llamamos Ranger AD. Ranger AD es la tecnología enfocada precisamente en ayudarle a las organizaciones a reducir la superficie de ataque. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, lo que hacemos es identificar los niveles de riesgo, el nivel de exposición. Lo que empezamos es a diagnosticar el directorio en 3 grandes torres a nivel de configuración del dominio, los usuarios que forman parte de la base de datos del dominio y los equipos de cómputo que forman parte de esa misma estructura de la base de datos del dominio. No estamos hablando de tecnología para proteger los domain controllers per se. No estamos hablando de un agente que tal vez lo vamos a hacer con el mismo endpoint de SentinelOne. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de asegurar la estructura y la base de datos del Active Directory y para eso necesitamos diagnosticar. Necesitamos conocer cuáles son los indicadores de exposición. Ese es el concepto que ustedes van a escuchar. Un indicador de exposición puede ser algo tan de alto impacto como puede ser que la infraestructura sea vulnerable a un pre-nightmare, a un zero logón, que eso tiene además que ver con tal vez la aplicación de un parche y que además tiene un CVE publicado en campo, o puede también ser un indicador de exposición, una mala ciberhigiene, un sobreaprovisionamiento, como típicamente va a suceder, una falta de mejores prácticas, todo eso son indicadores de exposición. Hoy en día, dentro de la tecnología de SentinelOne Ranger AD, diagnosticamos no solamente la superficie on-prem, también lo hacemos hacia la superficie en la nube, lo que es la parte de Azure AD. Esto es un gran diferenciador. Misma plataforma, diagnosticamos ambas vertientes. Es tan importante la parte on-prem porque es históricamente lo que primero instalaron o configuraron en las infraestructuras las organizaciones, y algunas de ellas ya tienen modelos híbridos donde tienen o están replicando ciertos usuarios o cierta porción de los usuarios a la nube. Muy pocas entidades me ha tocado ver que tienen entornos puros de Azure AD, pero ya existen. Entonces, es igualmente relevante el diagnóstico. ¿Este diagnóstico para qué nos sirve? Bueno, nos permite conocer los riesgos, la severidad de que esa explotación de ese riesgo se materialice y el objetivo fundamental es corregirlo. Entonces, cuando hablamos de proteger directorio, en este contexto tiene que ver con el hecho de identificar el riesgo e implementar los cambios en el directorio para evitar que esa amenaza pueda o ese hueco pueda ser explotado. Entonces, ese es el concepto de protección. Voy a poner un ejemplo aquí particular. Podemos encontrar, yo les diría que en el 90% de los directorios activos que diagnosticamos de clientes o de pruebas de concepto, siempre encontramos la vulnerabilidad que se llama cuentas inusuales con permisos de replicación. Por un tema operativo, las infraestructuras de Active Directory siempre van a tener cuentas con permisos de replicación, casi siempre. Si la infraestructura de Microsoft dentro de la organización tiene servicios ligados como SharePoint, Exchange, servicios de mensajería, integración con tecnologías de ERP, CRMs, algunas herramientas de privilegios, incluso nos ha tocado, requieren hacer uso de cuentas de replicación. Eso es un tema operativo.
el riesgo está en que cualquier cuenta con permisos de replicación, eso hace que la superficie automáticamente sea vulnerable a una técnica de ataque llamada DCSIC. Entonces, aquí lo primero relevante es entender el riesgo, que existe una amenaza particular y que puede ser explotada. Y el siguiente paso es corregir en la medida de lo posible el directorio activo. Entonces, esa es la capa número 1, que hoy en día además, yo les pudiera decir, tenemos la cobertura más amplia en el tema de diagnóstico. Tenemos cerca de 90 indicadores de exposición que vamos y buscamos en la parte on-prem y tenemos 46 indicadores de exposición en la parte de Azure AD. Misma consola, entonces esa es una gran ventaja. Esta misma tecnología al analista o al defensor o a quien administre la plataforma le ofrece la capacidad de poder remediar los huecos de seguridad a través de scripting. La herramienta automáticamente no va y hace cambios al directorio. Le ofrece al analista los scripts necesarios para que pueda hacer un proceso manual. El proceso de scripting es para automatizar cuando hay una gran cantidad de objetos vulnerables dentro del directorio, pero yo les pudiera decir que típicamente las entidades necesitan ir a revisar el directorio para corregir lo que es vulnerable. Esta es una de las tecnologías que a mí en lo particular pues nos permite empujar ese mensaje que además Gartner lo mencionó mucho en su conferencia pasada. Seguridad o riesgo. Hoy en día están preocupados por la explotación del directorio activo. Sin embargo, ni riesgo ni seguridad administran el directorio. El directorio activo lo administra sistemas, lo administra infraestructura, lo administra otra área. Este es uno de los principales pretextos hoy en día para que estas áreas trabajen de manera conjunta. A la gente de seguridad le va a preocupar si son vulnerables a un DCSIN o a una técnica de Kerberos. A la gente que administra el directorio no le preocupa eso y tal vez no lo conoce. Sin embargo, ellos conocen los tipos de permisos, los objetos y toda la configuración que se ha hecho en el directorio de manera histórica. Entonces, esta es una tecnología, un paso 1 para empezar a corregir superficie de ataque. Aquí una pregunta común que siempre me hacen. Oye, Juan, si yo llevo el 100% de salud a mi superficie del directorio, ¿voy a poder evitar un ataque de ransomware? Bueno, para empezar yo les diría que llegar al 100% es casi imposible. Y número 2, la respuesta es no, porque lo que vamos a hacer es la vida más difícil al atacante cuando intente explotar ciertas técnicas, ciertos huecos de seguridad conocidos. Pero hay otras técnicas que los atacantes explotan a nivel de la identidad, donde igualmente pueden comprometer el directorio. Pero el paso número 1 es cerrarle la superficie del directorio lo más posible al atacante. Esta tecnología, aquí por ejemplo, una de las grandes cuestiones que vemos y que tal vez es el mensaje que siempre escuchamos es saber cuántas cuentas privilegiadas existen en el directorio. Entonces, aquí encontramos siempre muchas sorpresas. Es ilógico que una entidad que tenga 2 administradores del directorio tenga 25 cuentas privilegiadas y ese tipo de sorpresas nos llevamos. La intención es empezar a reducir, saber cuáles son las cuentas, si están protegidas por un MFA, por una solución de PAM. Todo ese tipo de cuestiones nos lo dice y nos ayuda a remediarlo y a diagnosticarlo la parte de Ranger AD. Ranger AD, además de todo ese diagnóstico, además nos permite empezar a monitorear ciertas técnicas de explotación, lo que llamamos indicadores de ataque. Sabemos que los atacantes pueden ejecutar técnicas de fuerza bruta, hacer cambios masivos al directorio. Por ejemplo, esta técnica es muy interesante, reactivación de cuentas privilegiadas. Bueno, para empezar, Ranger AD nos puede decir si hay cuentas privilegiadas en estado deshabilitado. Ese sería un primer diagnóstico. Pero si alguien rehabilita o habilita una cuenta que estaba desactivada, bueno, ese tipo de comportamiento nos empezaría a interesar a monitorearlo. Y eso lo hacemos con la misma tecnología. Una de las grandes ventajas de implementar Ranger AD es que no necesitamos tocar o hacer cambios a la infraestructura del directorio o instalar agentes a los domain controllers. Esto solamente o lo implementamos de una manera muy fácil, simplemente tomando una máquina que sea parte de la estructura del dominio. Puede ser una máquina virtual. Yo les diría que por la experiencia, típicamente las entidades o los clientes que tenemos asignan una máquina virtual. Puede ser un sistema operativo Windows cliente o Windows servidor que sea parte del dominio
instalamos un servicio, hacemos una conexión al directorio con una cuenta de solo lectura y empezamos a habilitar toda la capacidad de diagnóstico y de detección de indicadores de ataque. Entonces, eso es Ranger AD, la primera de las tecnologías. Ahora bien, si ustedes recuerdan, dentro de las 3 torres o de los 3 niveles de producto, la parte central decía Identity. La parte de Identity, creo que, denme un segundo por ahí. Ok, la respondo rápidamente. Este módulo de Ranger AD es un licenciamiento separado, ¿es correcto? Es un add-on, un elemento separado, en el caso de que seas cliente de SentinelOne por el tipo de pregunta, incluso si no eres cliente de SentinelOne, es una tecnología separada. Aquí interesante, y esa pregunta me lleva también a hacer el comentario. Hoy en día, esta tecnología está en una consola separada, pero en aproximadamente mes y medio, la misma tecnología va a estar dentro de la misma consola de SentinelOne. Entonces, ese Ranger AD es un add-on, un elemento que se cotiza de una manera particular, lo voy a mencionar al final, pero es un add-on como tal, es un elemento adicional a cualquier suite que ustedes tengan hoy en día de la parte de endpoint, si es control o complete, etcétera. Este es un elemento adicional. Identity, de la misma manera, es un elemento adicional. Identity es el elemento tecnológico ya mucho más enfocado en el concepto de ITDR. Ranger AD, el primero que veíamos, está orientado a reducción de superficie de ataque. La parte de Identity ya está enfocado en la parte, y aquí voy a hacer el comentario, al menos detección, porque una de las grandes capacidades de Identity, de los grandes diferenciadores, es la protección. Entonces aquí también hablamos de protección o de prevención de ataques, pero en un contexto particular. Identity, como producto, tiene 2 vertientes. Entonces, aquí es donde se pone interesante para ustedes. Identity, puedo entregarlo en esquema de protección de endpoint o puedo entregarlo a nivel de protección o a nivel de configuración o de agente a nivel de los domain controllers. A nivel del punto final, y tal vez es una pregunta que viene, hoy en día es un binario, es un servicio independiente a la agente que ustedes tengan de SentinelOne. Esto es un agente separado. Esta integración o este proceso de involucrar estas capacidades que voy a describir a continuación están en proceso de integración para que estén en el mismo binario de SentinelOne de punto final que ustedes conocen. Sin embargo, hoy en día es un servicio separado que puede coexistir no solamente con SentinelOne, puede coexistir con cualquier solución de punto final del mercado, llámese como se llame, y nos permite extender las capacidades de ese punto final EDR, pero orientado a las técnicas de ITDR. ¿Qué es lo que nos permite el endpoint? Bueno, nos permite, aquí es donde está la gran, voy a decir, la salsa secreta de la tecnología que hacemos. Y que además es tecnología avalada y probada por Mitre en la primera ronda de evaluación de pruebas orientadas a Deception del año pasado. Entonces, esto además es información pública. Lo que hizo Mitre fue evaluar o simular al adversario APT29 y ver cómo las tecnologías de Deception responden. Ahí somos una de las 2 tecnologías públicamente evaluadas y que los resultados están en el sitio de Mitre. Pero, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, aquí lo voy a mencionar. Típicamente, cuando un atacante llega a la organización que ya comprometió al usuario y que tiene un punto o un pie de apoyo en esa máquina, que es un usuario que incluso tal vez ya pasó por un MFA, que tiene otros mecanismos como el EDR, el punto final, pero el atacante ya está ahí. El atacante necesita conocer la superficie. Típicamente el atacante va a empezar a enumerar. El proceso de enumeración consiste en dime quiénes son los controladores de dominio de la organización, dime quiénes son las cuentas privilegiadas, los domain admins, los administradores, los enterprise admins, dime quiénes son las cuentas de servicio, dime quiénes son las cuentas locales de administración en el equipo en el que estoy parado. Este es un proceso que típicamente sucede en cualquier máquina. Esto no importa si es usuario privilegiado o un usuario simple y mortal. El atacante va a poder enumerar incluso con las herramientas nativas del sistema operativo de Microsoft. Herramientas NET, herramientas NLTs, eso es lo que se conoce como técnicas o herramientas Living of the LAN. Pero también aquí los atacantes utilizan otro arsenal. Por ejemplo, herramientas como ADFind, herramientas como AD-Recon, Bloodhound. Todas esas herramientas le permiten al atacante mapear la estructura del directorio,
Como decimos, el directorio activo es como el Google Maps para el atacante. Le permite conocer la superficie, incluso ejecutar comandos. Por ejemplo, atacante ya estando ahí parado, le pregunta al directorio, dime quiénes son los servidores que tienen un servicio de SQL, dime quiénes son los servidores que tienen un servicio web. Todo eso lo hace el atacante en el proceso de enumeración. ¿Y qué es lo que hace el Active Directory? El Active Directory responde con información real, información productiva que le permite al atacante obtener la información que necesita para escalar privilegios o para moverse lateralmente. Lo que hacemos en el punto final es que en lugar de que el Active Directory responda con la información productiva, le entregamos información falsa al atacante para que no consuma la información productiva. Si el atacante quiere conocer los domain controllers, le entregamos información de decoys. Si quiere obtener información de cuentas privilegiadas, le entregamos información falsa del Active Directory. El atacante va a intentar utilizar este tipo de información y no va a poder materializar las técnicas. Esta es la clave fundamental para interrumpir el proceso de un atacante. Un atacante requiere toda esta información para materializar que si el pass de hash, técnicas de Kerberos, el golden ticket, el pass de ticket, todas esas actividades o técnicas de explotación del directorio las podemos evitar con este proceso donde le ocultamos al atacante la información que necesita. Es fundamental este concepto para evitar que el atacante materialice la técnica. Si retomamos el ejemplo que yo mencionaba, un Active Directory que es susceptible a un DCSync, donde hay cuentas que tienen permisos de replicación. Bueno, esas cuentas de replicación no son cuentas privilegiadas, tal vez es una cuenta simple y mortal, pero que el hecho que tenga un permiso de replicación la vuelve una cuenta de alto impacto. Ese tipo de objetos los podemos proteger hacia los ojos del atacante. Un atacante hoy en día ejecuta un script de PowerShell y puede consultar rápidamente quiénes son las cuentas de replicación. En lugar de que el atacante obtenga esa información para materializar un DCSync, lo que hacemos es ocultarle la información real y entregarle información falsa. Ese es el uso y aplicación del concepto de deception desde el punto final, sin tener que tener implementado el concepto legacy de deception desde trampas en la red. Todo esto sucede en el punto final donde implementamos el servicio de deception y lo más interesante, no tenemos que hacer cambios al directorio activo para poder implementar toda esta capa de seguridad. Todo sucede en el punto final en la manera en cómo protegemos el directorio activo. Otra de las grandes capacidades en el punto final es el hecho de proteger las bóvedas de credenciales. Sabemos que el atacante no solamente va a intentar explotar directorio activo, va a intentar explotar credenciales. Credenciales en memoria, credenciales en el LSAS, credenciales en navegadores, credenciales en clientes de VPN, en aplicativos de nube, en herramientas de gestión remota, etc. Nuevamente, este concepto nos permite entregar información falsa y ocultarle al atacante las bóvedas de las credenciales productivas que necesita para escalar privilegios o moverse lateralmente. Aquí está un gran concepto para interrumpir realmente el proceso del atacante. No nos quedamos solamente en ver una técnica pasar. Lo que hacemos es evitar que esa técnica se materialice. Todo esto lo hacemos con el concepto de identity en el punto final. Aquí bien rápido, el ejemplo que mencionaba. Un atacante, si ustedes ven las campañas de ransomware, cómo funcionan, un atacante necesita conocer quiénes son los domain admins, quiénes son enterprise admins, cuentas de servicio. Bueno, en lugar de que el atacante obtenga información productiva, como lo muestra del lado izquierdo, lo que va a hacer el atacante es obtener información falsa. Estamos alterando la respuesta que él espera y donde el atacante confía en la información que necesita. Obviamente, para efectos de esta sesión, esta información que vemos aquí, obviamente es extremadamente falsa. No le vamos a presentar un Tony Stark en la vida real, pero es para explicar que podemos cambiar y alterar completamente la información productiva del Active Directory, que es lo que necesita el atacante. Incluso si el atacante quisiera hacer una enumeración particular sobre alguno de estos objetos, la tecnología le va a responder a los atacantes tal como si fuera una cuenta productiva que vive en el directorio activo. Todo esto lo hace la tecnología a nivel de punto final. Mismo concepto, lo vemos cuando el atacante enumera controladores de dominio. ¿Por qué es muy fácil que un atacante, por ejemplo, materialice un pre-nightmare o un zero logon? Bueno, porque tiene el script. Pero para ejecutar ese script necesita saber
quiénes son los controladores de dominio productivos. Esto nuevamente, el concepto de identity nos permite proteger a los ojos o hacia los ojos del atacante toda la superficie productiva del directorio, incluyendo la parte de direccionamiento. Estamos desviando al atacante a una superficie falsa, pero lo más importante, en consola tenemos certeza de que un usuario está enumerando controladores de dominio, cuentas de servicio, cuentas privilegiadas. La pregunta es, ¿ese tipo de comportamiento es normal en cualquier usuario de una compañía? Tal vez quien lo necesite hacer es la gente de Active Directory, la gente de seguridad, pero aún así solamente le dejamos la puerta abierta a ese tipo de personal para lo que necesita realmente. No le dejamos estar enumerando el directorio activo libremente, porque precisamente muchos de los incidentes pueden suceder a través de ese tipo de usuarios. Entonces, esta es la parte de identity a nivel de los controladores de dominio. Podemos cambiar el enfoque. Hay entidades que dicen, yo no quiero instalar un servicio más en los puntos finales. Entonces, como lo dicta ITDR, al menos necesitamos mecanismos detectivos. Entonces, podemos implementar la capa de identity a nivel de los controladores de dominio. El hecho de tener el sensor o el servicio en los controladores de dominio le va a permitir al defensor empezar a entender también el reconocimiento, ver pasar las técnicas de explotación, pero incluso más interesante, ¿por qué si estamos viendo en este momento una enumeración de cuentas privilegiadas o estamos viendo alguna técnica avanzada pasar, ¿por qué no retamos al usuario que está haciendo ese comportamiento, que es un usuario comprometido seguramente? ¿Por qué no lo retamos con una integración de doble factor de autenticación a través de su provider? Por ejemplo, a través de Okta, por mencionar alguno. Bueno, este es un concepto más de políticas. Si vemos un evento pasar de severidad muy alta, podemos retarlo para que haga un MFA. Si el usuario no hace un MFA, simplemente evitamos que ese usuario pueda seguir hablando con el directorio activo. Si se dan cuenta, es un concepto diferente. El atacante al menos pasa una vez hablando al directorio y obtiene la información que necesita. Aquí no aplicamos deception absolutamente, es un concepto más basado en políticas. Vemos pasar los eventos y respondemos, tal como lo dicta el concepto de ITDR, pero esta capa opera a nivel de los controladores de dominio. Es un enfoque diferente donde no tocamos puntos finales. Déjenme cerrar con este slide. Tenemos tres capas. ¿Cómo se empaquetan o encapsulan? Bueno, la más sencilla es Ranger AD. Ya veíamos lo que hace Ranger AD. Si hay alguna duda ahorita la pueden hacer a través del chat. Este es el primero de los ofrecimientos comerciales. ¿Cómo se dimensiona o cómo se cotiza? En base al número de usuarios activos dentro del Active Directory. Muy simple y muy simple de implementarlo. Luego me voy a mover a la extrema derecha. Ranger AD Protect. Ranger AD Protect es un producto o un SKU que involucra tanto la parte de Ranger AD como la parte de Identity, pero que corre estrictamente en los controladores de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente adquiere Ranger AD Protect, va a tener toda la parte de diagnóstico del directorio activo en la parte on-prem y en la nube, y además va a tener la visibilidad de los indicadores de ataque que veíamos con Ranger AD, más toda la visibilidad de las técnicas avanzadas de explotación, incluyendo la enumeración. Entonces, aquí al menos ya tenemos diagnóstico, visibilidad amplia de los ataques y la capacidad de responder a través del concepto de acceso condicional o integración a través de herramientas de identity providers como Okta, por mencionar alguno. Entonces, este Ranger AD Protect. Entonces, este es el segundo SKU. El tercer SKU es Identity. Identity es estrictamente la capa que corre en los puntos finales. Entonces, estos son los tres ofrecimientos. Si ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, yo requiero toda la tecnología para un cliente, bueno, podemos hacer un combo, tanto de, puede ser aquí Ranger AD Protect más Identity. Ese puede ser un combo completo. O un combo, voy a decir, tal vez parcial, es Ranger AD más la parte de Identity. ¿Qué elemento no cubre estas dos capas? El elemento que va en los controladores de dominio. Ese solamente es parte de Ranger AD Protect. Ranger AD Protect, al igual que Ranger AD, se cotiza o se dimensiona en base al número de usuarios activos del Active Directory y la parte de Identity, que es para proteger el punto final y donde realmente hablamos de proteger el directorio activo,
lo hacemos a nivel de licenciamiento, empezando a través de o a partir de 50 licencias, tal como lo hace SentinelOne con sus otras soluciones de punto final. Entonces, estos son los 3 ofrecimientos que tenemos hoy en día. Cuando hablamos de protección de directorio activo, yo espero que la sesión haya hecho sentido. Podemos abordar esto de maneras diversas, dependiendo la necesidad. Típicamente les diría que Ranger AD es el primer paso, absolutamente. Necesitamos diagnosticar el directorio activo para empezar a corregirlo, pero también la experiencia nos dice que entidades que ya tuvieron ataques de ransomware y que saben que un atacante va a explotar directorio activo, yo les diría que Identity es el elemento disruptivo para realmente proteger ante las técnicas. Al equipo de MAP por organizar y traer esta sesión para ustedes. Estamos a sus órdenes, su servidor Juan Carlos Vázquez, el equipo de MAPS, Mariana, Sergio, estamos a sus órdenes. Espero haya hecho sentido como un mensaje preliminar. Déjenme ver.